Glorimar Marrero Sánchez, soy artista interdisciplinaria y cineasta, natural de Barranquitas, vivo en San Juan ahora mismo, pero soy natural de la montaña. Soy artista exponente en la Campechada 2020, edición en pandemia, que este año se le dedica al escritor cagüeño Abelardo Díaz Alfaro. Me acompaña, para quienes se acaban de unir y también tengan, ¿verdad?, el conocimiento del recurso que me acompaña en la mañana de hoy la licenciada Carmen Michelle Otero Martínez, quien además de abogada es productora ejecutiva y consultora audiovisual. Ella me respaldará como coanfitriona para el manejo de este encuentro virtual. Debo mencionar que este encuentro está siendo grabado para propósitos educativos del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la programación virtual de la Campechada. Esta pieza formará parte de una programación educativa que se publicará a lo largo de este fin de semana. Esta conferencia en particular se va a retransmitir este próximo viernes. Así que ya hemos presentado, más o menos ustedes casi todas y todos se conocen entre sí. Les comento además que tenemos el chat de esta plataforma disponible para interacciones durante la conferencia. Nos interesa que hoy lo que generemos, más allá de yo hablarles del proceso de esta pieza, pero que podamos tener un diálogo y que ustedes se sientan en la libertad de poder hacer las preguntas que entiendan en cualquier momento. Por eso tenemos ¿verdad?, la función del chat para poder hacer este recorrido de diálogo, y también pueden hablar con micrófono abierto si les parece. No hay problema en ese sentido. Como les mencioné, este año la Campechada se le dedica al escritor cagüeño Abelardo Díaz Alfaro. Entonces voy a comenzar por acá a compartir pantalla para darles la presentación que tengo para todos ustedes hoy. Vamos acá. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden ver? Sí. Sí, se ve. Muchísimas Sí, se puede ver. Muy bien, entonces, digamos que hoy vamos a hablar un poco de una biografía breve de la figura de Abelardo Díaz Alfaro, pero es importante para mí, ¿verdad?, establecer en este momento que la pieza de videoarte que se va a presentar en la Josca, que es la comisión artística que tuve a cargo para la Campechada de este año, que se titula La Josca, es una pieza que se basa en el cuento de la figura de Abelardo Díaz Alfaro, pero con una mirada contemporánea. Digamos que es una conversación con ese texto, con una ubicación en el Puerto Rico de hoy. Pero antes de presentarles la pieza, acá tengo, ok. Antes de presentarles la pieza, pues ¿quién es Abelardo Díaz Alfaro? ¿Algunos de ustedes saben quién es Abelardo Díaz Alfaro? ¿Conocen su obra? ¿Han leído algo de Abelardo? Pues bueno, les cuento. Abelardo Díaz Alfaro es natural de Caguas, ¿verdad? Por eso la figura a la que se le dedica, porque este año se vincula todo con el municipio de Caguas. Nació en el 1919 en Caguas, Puerto Rico, y murió en el 1999 en San Juan, Puerto Rico. Aquí tienen algunas de representaciones fotográficas de archivo de la figura de Abelardo. Digamos que hay una ilustración en el fondo, tenemos imágenes que pueden ver acá. Se distingue como escritor y educador. Su obra se ubica en la segunda mitad del siglo XX, más o menos entre 1947 y 1999, y esto es una fecha estimada. Digamos que la investigación que yo he podido llevar a cabo necesita todavía culminar el tema de si en su último año de vida habría que rescatar, ¿verdad?, la obra que trabajó. Pero como era un trabajador incansable, no hay duda de que su obra lo acompañó hasta su último suspiro. Por lo tanto, digamos que su obra se ubica en estas fechas, 1947 a 1999. Una de sus obras más importantes es Terrazo, que publicó en 1947, que es una recopilación de cuentos, en donde figura el cuento El Josco. Voy a tener acá a Carmen, que está entrando por acá también. En esa figura de Terrazo, digamos,
en esa compilación de cuentos de Terrazo figura el cuento El Josco, que es del cual vamos a hablar hoy. Otra publicación muy importante de Abelardo Díaz Alfaro es Mi Isla Soñada, que publicó en el 1967, que es un libro de estampas. También publicó artículos en revistas y periódicos como Alma Latina, revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Asomante, El Mundo, la Democracia de Nueva York. Aquí tienen dos imágenes de los textos, ¿verdad? Tenemos acá Abelardo Díaz Alfaro Terrazo y Mi Isla Soñada, que son dos de sus publicaciones principales, pero digamos que su obra también incluye muchísimas, ¿verdad? Como el slide anterior, su obra no se reduce a estas dos publicaciones porque hay muchos artículos que publicó a lo largo de su vida completa y de su carrera. Su obra también ha sido traducida al inglés, polaco, ruso, alemán, francés, italiano, portugués, checo, así como el sistema Braille de Estados Unidos. Así que imagínense, ¿verdad? En el periodo en que se desarrolla su obra, Juan González nos va a acompañar. Bienvenido, Juan. Ya hemos comenzado con la conferencia, pero gracias por unirte. Así que digamos que su obra ha sido sumamente divulgada, ¿verdad? A nivel internacional a través de estas traducciones en donde ha podido exponer y estos cuentos, esta publicación de estampas ha podido, digamos que, salir fuera de Puerto Rico en esa época de 1947 a 1999 aproximadamente. Tres de los personajes, digamos, ¿verdad?, que podemos rescatar de su obra principales, ¿verdad? Ya yo les hablé un poquito del Josco, que más adelante les voy a dar una breve sinopsis del cuento, que estaría bueno que lo lean luego, si no lo han podido leer, o si lo pudieron leer antes de la conferencia, me dejan saber. Tello Gracia también es otro de sus personajes, y Pello Merced. Acá tienen dos representaciones gráficas y una fotografía. En este caso, a mano izquierda tenemos una representación de Tello Gracia y a la derecha tenemos una representación del maestro Jacobo Morales interpretando el personaje de Pello Merced. Esto pertenece a una serie de cuentos que se titula Cuentos para Despertar. Es una serie de cuentos que se hicieron en audiovisual por el canal público de Puerto Rico, WIPR, y digamos que es una compilación que dirigió el director Luis Molina, y Jacobo Morales fue uno de los personajes, ¿verdad? Uno de los actores que interpretó y le dio vida a la figura de Pello Merced, que es muy presente en la obra de Abelardo Díaz Alfaro, y asimismo es un personaje muy destacado en ese cuerpo de trabajo. Y además, en cuanto a la vida de Abelardo Díaz Alfaro, era alguien que le gustaba impartir conferencias y participar en las tertulias de los restaurantes universitarios en Río Piedras. Así que esto que estamos haciendo hoy es algo, ¿verdad?, que a él le agradaría. Imagínense también lo que son tertulias en los restaurantes universitarios de Río Piedras. Cuánto quisiéramos, ¿verdad?, poder volver ahí y que, digamos que podamos volver a habitar espacios públicos para conversar. Así que es algo que me llamó bastante la atención en momentos de pandemia, pues nos hace pensar mucho, ¿no?, en estas tertulias y los diálogos que se pueden llegar a generar en estos espacios. También fue un profesor destacado de redacción en la Universidad de Puerto Rico y fue un servidor público y trabajador social. Trabajó para el Departamento del Trabajo, entre otras agencias. Digamos acá que es importante que veamos cómo un autor puertorriqueño tiene todos estos sombreros, ¿verdad?
Ustedes como cineastas, ingenieros e ingenieras en sonido, digamos que están en una carrera en formación y a medida que vayan creando cuerpo de trabajo, verán cómo los artistas en Puerto Rico, pues muchas veces tenemos que tener más de un proyecto, más de un rol, más de un trabajo, porque somos seres interdisciplinarios, multidisciplinarios, y como vemos acá, esto ocurre igualmente con Abelardo, ¿verdad? Su formación en trabajo social, pues obviamente le daba una sensibilidad para trabajar con la ruralía, exponerse a comunidades rurales, que su obra principalmente se ubica en el espacio rural puertorriqueño y digamos de la época que él relata. Entonces, digamos que todas estas áreas de formación, todo lo que es trabajo social, servicio público, impartir clases de redacción, digamos que entraban todos en la olla de talentos que él tenía y cómo él se desenvolvía como autor puertorriqueño. O sea, que no era una sola cosa. Es lo que, y lo comento porque ustedes como estudiantes de formación se van a ver eso en sus carreras futuras, si no es que lo están viendo ya, porque a lo mejor muchos de ustedes ya tienen cuerpos de trabajo que están realizando. Y ahora vamos a presentar una sinopsis breve sobre el cuento El Josco. Acá tenemos una imagen fija del proyecto que van a ver hoy en video, pero les voy a presentar una sinopsis para que se familiaricen con la historia escrita por Abelardo Díaz Alfaro, con unos dibujos maravillosos que encontré en mi investigación, que fueron realizados en un taller de dibujo de la nueva escuela Montessori en Río Piedra. Acá tienen también digamos, una imagen del proyecto que van a ver hoy y voy a pasar ahora a estas imágenes maravillosas de este taller de dibujo del 2013. Como ven acá en estas figuras, que las podemos seguir de izquierda a derecha, luego izquierda a derecha, tenemos la representación gráfica de el Josco. En este caso hablamos de el Josco, un toro Josco. Josco se le da el nombre por el color, pertenece a la raza de los primeros toros criollos que llegaron a Puerto Rico en la colonización española. Entonces, el cuento relata, hace un establecimiento de una finca, ¿verdad? En donde este Josco habita, hay un dueño y hay un personaje que se llama el Hincho, que es como el cuidador de este Josco. Entonces, el dueño de la finca trae un toro americano para que sirva como semental, que es el toro que pueden ver a la derecha, color blanco. Y digamos que esa llegada del toro americano a la finca con el Josco provoca una instancia de observación y de euforia, pero también intriga, que es la imagen que podemos ver debajo con la figura de la niña que está detrás, porque todo el mundo se aglutina para ver cómo este toro Josco nacional reacciona a la llegada del toro americano. Y como pueden ver, al lado derecho debajo hay un encuentro entre ambos animales y el toro Josco termina hiriendo al toro americano, con lo cual la audiencia, digamos que celebra sobre todo la figura del hincho, que es la figura que van a ver más adelante, pero a pesar de que el Josco de alguna forma vence al toro americano, el dueño de la finca decide dejarlo como semental en la finca, que es la imagen que pueden ver a mano derecha. Eso, de alguna forma, en la construcción del relato, Abelardo Díaz Alfaro alude a que hiere al Josco, ¿no? Le causa mucho sufrimiento al animal y ese animal se desaparece. Y el hincho, que es este personaje que ven aquí debajo, comienza a buscarlo. Pero a lo largo de todo el cuento, el hincho le está diciendo al dueño de la finca que el Josco no nació para estar enyugado, porque el plan del dueño de la finca
es que el hosco pase a ser un toro de yunta, que es el toro que usan para arar la tierra, y que el toro americano es el que va a pasar a ser semental, digamos que va a preñar las vacas. Entonces, esta figura del hincho va a buscar el toro, no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra, hasta que lo encuentra finalmente en una joya, que una joya es, digamos, la parte baja de una finca, que muchas veces hay un riachuelo o algún rastro de agua que baja, y en ese momento que lo encuentra esnucado, porque el Josco no puede bregar, ¿verdad? En la construcción narrativa del personaje de Abelardo Díaz Alfaro, el Josco no puede soportar que lo van a enyugar y él prefiere morir antes de estar en un yugo. Y quería reiterar, ¿verdad?, que estos son unas ilustraciones del taller de la nueva escuela Montessori de 2013. Maravillosa la representación, porque parecen como dibujos de juegos, de videojuegos. Me pareció muy puntual como para la clase de hoy. Y ahora les voy a presentar el video de la pieza La Josca, que quiero comentarles que la pieza que van a ver en este momento es una pieza en progreso. A todos los que son de ingeniería de sonido, en estos momentos la diseñadora de sonido Maite Rivera Carbonell trabaja en ese diseño porque nuestro estreno es el sábado, pero yo quería presentarles hoy la pieza como va hasta hoy y precisamente hablarles un poquito de cuál es la intención de esa banda de sonido, cuáles fueron las capturas que hicimos en la finca. Esto luego les voy a hablar dónde fue que grabamos, les voy a presentar un poquito del equipo de trabajo y del abordaje, pero en este momento vamos a ver la pieza, que la voy a presentar en pantalla. Aquí estamos todos. Pueden ver, ¿verdad? La pantalla. Siguen viendo, ¿verdad? Voy a darle play, como les comenté, es una pieza en proceso. Espero tan pronto escuchen, me dejan saber, ¿verdad? Que escuchan bien. ¿Se oye? ¿Escuchan? Lo escuchamos a usted, pero no se escucha el audio. Está bien bajito porque está en crédito. Vamos a ver. Pero ven la pieza. Sí, se puede ver. Sí. ¿Escucharon? Sí se escucha. Sí se escucha.
Y estoy corriendo.
Muy bien. Para quienes se nos unen, ¿verdad? Que acaban de entrar, entraron 2 personas adicionales. Quería reiterar que esta pieza está sin sonido, como pudieron escuchar, porque la diseñadora de sonido está trabajando en ella todavía. Como les comenté, el estreno de esta pieza es este próximo sábado a las 6:30, con lo cual lo que vieron fue una pieza en proceso. Entonces, algunas impresiones generales que ustedes quieran compartir antes de yo pasar a, digamos que a preguntas, impresiones generales, me gustaría escuchar antes de yo entrar de lleno a lo que es el proceso del proyecto como tal. Preguntas, comentarios, según lo que escucharon del cuento y el paralelismo de esto con el Puerto Rico de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Carmen. Buenas. Precisamente cuando dice lo del paralelismo de hoy, perdona. Primero me da mucha, ¿verdad? Y ya que hay estudiantes de cine, el tema de que tu obra audiovisual, aunque está, ¿verdad? Está inspirada en el cuento El Josco, pero no es un relato del cuento El Josco, sino es una inspiración, es una conversación, es una reacción, entendería yo, a lo que es el cuento El Josco, que eso está súper lindo, pero no es necesariamente lo que está acostumbrado la gente. O sea, que es un tema que me encanta. Y en esa misma línea, este diálogo, esta conversación, cómo tú lo llevas, ¿verdad? Si entendí bien, del tema del Josco, que es la imposición del americano sobre el boricua, sobre el puertorriqueño, que es un tema que igual en el Puerto Rico de hoy existe, porque eso, ¿verdad? Es algo que tenemos bien presente desde la invasión americana al día de hoy, con todo el problema de estatus, María, Trump, etcétera, el 21 entre otras. ¿Cómo tú lo llevas, si entendí bien, a la otra realidad fuerte que estamos viviendo hoy en Puerto Rico sobre los femicidios, la situación con la mujer? Es una vaca, si no me equivoco, un toro, el animal que estamos viendo en la pieza. Y esa, ¿verdad? ¿Cómo llevas esa reacción a este tema, a este otro tema? Me pregunto, ¿cómo fue ese proceso de decisión? ¿Por qué tomaste esa decisión? Sí. Gracias. Déjame yo poner el micrófono. Gracias por esas preguntas. Sí, como menciona Carmen, digamos que acá el cuento del Josco, pues el cuento del Josco habla principalmente, dentro de todo, ¿no? Sobre la violencia. Con lo cual, cuando yo hice mi proceso de lectura, de inmersión, de decisión, sabía que yo no quería trabajar una pieza que necesariamente ilustrara lo mismo que el cuento dice, porque el cuento, de hecho, el Josco ha sido como muy interpretado, ilustrado de muchas maneras, entre otras cosas. Quería hacer un comentario contemporáneo del Puerto Rico de hoy. Con lo cual, pues decidí trabajar como me parece que el cuento del Josco lo que habla es de la violencia de una imposición y de la violencia del imperialismo en Puerto Rico. Pues quería hablar de algo que tuviera que también ver con violencia en Puerto Rico, también producto del proceso colonial del país. Con lo cual, pues yo entiendo que los feminicidios en Puerto Rico es un problema alarmante que requiere de la atención de las autoridades públicas urgentemente, con lo cual quise hacer un relato que involucrara una instancia de violencia que estamos pasando ahora, ¿verdad? Las mujeres en Puerto Rico, con un diálogo, con una figura, en este caso es una vaca en lugar de un toro, precisamente porque en el cuento del Josco lo que figuran principalmente son personajes masculinos y lo que figura en la obra central, en la obra general de Abelardo Díaz Alfaro, pues principalmente son figuras masculinas, con lo cual era para mí también importante como autora traer una mirada de un animal femenino y de una situación que afecta a las mujeres en el Puerto Rico de hoy. Ese es básicamente como el anclaje conceptual.
¿Alguien quiere comentar algo en este momento? Porque puedo también comentarles un poco el proceso de realización. Siéntanse en la confianza de abrir micrófono si quieren preguntar algo o escribir en el chat igualmente. Esta pieza se filmó en Orocovis, Puerto Rico. Como pueden ver, Orocovis es el centro de la isla. De hecho, se establece que el segundo escalón de la escalera de la iglesia de la plaza es el punto central de la isla grande, ¿verdad? Porque sabemos que Vieques, Culebra y Mona pues también forman parte del archipiélago en el que vivimos. Con lo cual, pues nos adentramos a Orocovis, estuvimos en la finca, en una finca de Don Pepe, que fue el Animal Wrangler, digamos que es el cuidador de esta vaca Josco. Estuvimos en la finca en el barrio Gato, El Gato, en el sector Bajuras, en Orocovis, Puerto Rico. Con lo cual tuvimos varias instancias de visita a la locación para de alguna forma determinar cómo iba a ser este proceso, porque firmar a un animal tampoco es, ¿verdad? Es algo muy incierto, cómo va a reaccionar y de alguna forma este proyecto se convirtió como en una improvisación audiovisual, lo que tiene que ver con la captura, ¿no? Porque íbamos al paso de la vaca y yo tuve unas intervenciones de improvisación con el cuerpo. Aquí tienen imágenes de la finca. Esta es la finca en donde estuvimos filmando. Son imágenes de celular, digamos que para que tengan una idea del nivel de espacio rural. La selección de esta finca, naturalmente, pues tiene que ver con que la obra de Abelardo Díaz Alfaro se desarrolla principalmente en este tipo de espacio. Es la ruralidad puertorriqueña. Acá pueden ver otras vistas de la finca. Y digamos que ya yo hablé un poquito del proceso, pero que pudiera también hablar un poco más de lo que fue el proceso de creación de la pieza, incluyendo pues un arduo proceso de inmersión que me imagino que ustedes pues están relacionadas y relacionados con el proceso de lo que es la concentración, ¿no? La inmersión es ese proceso de concentración en un proyecto que ustedes me imagino que ejercen eso mucho en sus clases cuando tienen que trabajar algo, ¿verdad? Algún proyecto que les pidan. Yo trabajé también con la memoria de lo que es, yo crecí en Barranquitas, con lo cual pues yo conozco la ruralía porque es en el espacio en que crecí y trabajé también con esa memoria, también en Barranquitas, al igual que muchas otras mujeres, pues también fui víctima de violencia, con lo cual ya la violencia a nivel escolar, ¿no? A nivel escolar, pues hay unas instancias de violencia que suelen darse, bullying, violencias entre parejas que uno llega a tener ya en high school, etcétera, y digamos que en ese sentido, pues yo trabajé mucho con lo que era la memoria de mi vivencia en un espacio rural barranquiteño. Y como Barranquitas y Orocovis están cerca, pues digamos que eso también comprendía un espacio de relación para mí, porque los barranquiteños pasamos mucho tiempo en Orocovis. Entonces desde ahí trabajé con la cuerpa, que es mi cuerpo, y cómo mi cuerpo podía aludir a estas mujeres y a la memoria de estas mujeres, hablando desde mí misma, como víctima también. Y la tripa lo coloco acá porque es la tripa es eso que tenemos dentro, que es de lo que queremos hablar y lo que queremos contar. Esa cosa que sigue constante, es como un latido que no para. Así que yo trabajé también con eso, hice algunos bocetos, trabajé bastante bocetos. O sea que hubo mucho trabajo previo a ir a grabar, ¿no? Y digamos que el proceso de grabación, pues como estamos trabajando con un animal al aire libre, teníamos que estar con un equipo de trabajo pequeño y digamos con la apertura de que teníamos que ir navegando con la vaca, pues porque es un animal y no de ninguna manera íbamos a hacer algo que obligase a la vaca a actuar de alguna forma. Eso estaba totalmente fuera de la ecuación, porque yo creo en la compasión por los animales y a los animales hay que tratarlos bien siempre.
Y también hice un anclaje muy fundamental en lo que era el medio. Yo sabía que yo quería trabajar con el medio audiovisual. La instancia de la campechada fue originalmente pensada para una instancia presencial, pero por pandemia tuve que hacer la evolución al medio completamente audiovisual, con lo cual pues hubo unos cambios. Antes se planteaba una instalación, con lo cual la instalación evolucionó a una única pieza audiovisual. Y solamente, ¿verdad? Como para que ustedes tengan el pantallazo de las estadísticas recientes en Puerto Rico y por qué para mí era importante hablar de la representación del cuerpo muerto de una mujer, que es lo que halla la vaca Josca. Algunas estadísticas recientes, no todas, ¿verdad? Son, por ejemplo, sobre los feminicidios en Puerto Rico, a octubre del 2020, de este año, hay un aumento de 38% de feminicidios en comparación al 2019. Al 7 de octubre del 2020 han ocurrido 37 feminicidios. Esto no está contando los feminicidios que han ocurrido en el mes de noviembre. Es decir, que esa estadística hoy, 18 de noviembre, es mayor. 13 feminicidios íntimos han ocurrido hasta el 30 de octubre. Eso quiere decir que era en una relación de pareja directa. Aumento de 157 casos de feminicidios que todavía están bajo investigación. Y hay un aumento en 83% en feminicidios durante la cuarentena. Esa es una estadística que publicó Todas, la publicación que les invito para que lo conozcan y la naveguen porque tiene muy buena data. Imagínense, solamente en cuarentena, 83% es el aumento, lo cual es algo alarmante y verdaderamente necesitamos el estado de emergencia. Voy a evolucionar, ¿verdad? Porque tenemos el tiempo limitado para lo que es el equipo y cómo se creó este equipo de trabajo. Ya como les conté, pues era un equipo de trabajo que teníamos que ir a un rodaje para un día al aire libre en una finca, con lo cual teníamos que hacer muy poco y estábamos grabando en pandemia, que si bien el espacio de una finca es un espacio más seguro que grabar en un interior, de todas formas íbamos a estar en contacto, tuvimos que pernoctar en Orocovis, con lo cual tuvimos que pasar por el procedimiento de pruebas de COVID para que todo el mundo estuviera seguro y segura. E hicimos una captura digamos, con el menor equipo posible para no tener, ¿verdad? Para que pudiéramos movernos cómodamente con la vaca. Acá tenemos a la izquierda a la primera asistente en cámara, Yanis Mustafa, nos fuimos con un monitor pequeño, pues teníamos uno de 17 pulgadas, pero decidimos bajar la escala precisamente porque estábamos con mucha cuesta y para podernos mover más rápido. Trabajamos con metodología wireless porque no había forma de tener cablería para electricidad en la finca. A la derecha tienen al segundo asistente de cámara, Nelson Vega, y a la directora de fotografía, Brendalí Negrón. Acá pueden ver una de las instancias, tenemos al sonidista de sonido directo, Marcos Maura, el sonido en esta pieza que la pueden ver, el diseño sonoro completo este próximo sábado a las 6:30. Nos fuimos con una captura de sonido directo con Boom porque el sonido es fundamental. O sea, esto que vieron ahora va a cambiar a otro lugar con sonido y ustedes que son ingenieros en sonido, ingenieros en sonido, saben que podemos hablar del sonido y decimos que el sonido va primero que la imagen, por eso ustedes vieron que la pieza arranca con sonido en negro y luego se integra. Así que aquí vemos al equipo de trabajo, éramos estas 4 figuras, una persona adicional que nos estuvo asistiendo en producción y esta servidora. A la derecha vemos una parada de la jornada que hicimos para comer, el almuerzo. Ahí tienen a don Pepe, doña Elsa y el equipo, que fueron extremadamente generosos al recibirnos en esa finca, nos trataron súper bien.
Acá vemos una instancia de cámara en mano. Todo el tiempo trabajamos con cámara en mano. El proceso de estabilización de todas esas imágenes que se ven un poquito movidas se va a hacer en postproducción al final de la mezcla de sonido. Es lo último que se hace. Pero trabajamos en cámara en mano porque estábamos con un animal principalmente. Yo quiero volver, más adelante les voy a hablar de los hallazgos del proyecto. Quisiera volver con trípode para algunos establecimientos, pero en ese momento decidimos, vámonos cámara en mano porque necesitamos también respetar el espacio natural de la vaca y no tener tantos objetos que la pusieran nerviosa. Ven acá ya al final de la jornada, el equipo de trabajo a la izquierda, a mano derecha tenemos al sonidista que hizo una librería de sonido increíble. Ahí lo tienen grabando el guaraguao, porque para mí el guaraguao era la guaraguá, quiero decir. Era muy importante tener ese sonido, con lo cual pues ya ustedes saben lo que los que capturan sonido saben qué micrófono es ese y qué nitidez nos va a dar para lo que estamos haciendo en postproducción. Así que tenemos sonido directo de todo lo que es la fauna y la flora también, porque los árboles no pararon de bailar y había mucha ventolera, con lo cual trabajamos muy cómodamente con ese tipo de micrófono. En cuanto a montaje de imagen, colorización y sonido, quisiera hablarles un poquito. El primer corte de la pieza duró 1 hora, con lo cual lo que ustedes acaban de ver es menos de 10 minutos, 9:40 y pico, con lo cual hicimos un proceso de síntesis enorme para poder terminar con una versión corta que hiciera un recorrido coherente de una vaca, de un establecimiento de este espacio. En estos momentos está el proceso de colorización ocurriendo. Ya lo que ustedes vieron tiene una capa de color, faltan unos ajustes posteriores mínimos. Y en cuanto a sonido, como les comenté, pues tuvimos una captura de sonido directo. En cuanto a lo que fue, digamos, instrumentación, hubo una instrumentación de esta maraca, por ejemplo, con unas intervenciones experimentales en la misma finca, y como canal para trabajo experimental en la construcción del sonido. Y también hubo una captura de machete, del machete de Don Pepe, que son unos, tú sabes, el machete es metal y era como metal en la tierra. Y digamos que todas esas capturas, guineas, tenemos guineas, guaraguao, árboles, flora, fauna, el ambiente total de la finca, desde amanecer hasta casi atardecer. Con lo cual la diseñadora de sonido pues está trabajando en esa banda sonora que va a ir detrás de esto que ustedes vieron, y como saben pues lo que ustedes vieron agarrará otra dimensión una vez esa capa sonora esté final. Y como les quería comentar, en parte de los hallazgos, pues este proyecto contó con un solo día de rodaje por disponibilidad de recursos, y parte de los hallazgos es cuando tú ves el material, quieres siempre volver porque hay mucho más que trabajar en esa finca. A nivel propio, con el cuerpo, quiero explorar muchas otras cosas también. Y también me gustaría integrar el trípode como un mecanismo de captura para tener otros establecimientos del espacio que obviamente ese día por tiempo no nos dio el tiempo. Así que se contempla que esta pieza puede evolucionar a un corte más largo ya en el 2021. Digamos que esta es la pieza de la campechada, de estreno de campechada, es la pieza final para campechada, una vez esté lista. Pero me gustaría comentar que también como realizadora de la pieza, siento que es una pieza con la que podemos volver al lugar y seguir trabajando este concepto para ampliarlo. Con lo cual, esa es la meta, ¿verdad? Que esta pieza de la campechada sirva como evolución para una pieza un poco más larga y que también puede integrar personas que viven en esta finca, como actores y actrices naturales, por ejemplo. Digamos que estamos, ¿verdad?, en ese proceso de análisis, por lo menos yo a nivel conceptual, pues tengo que también
aterrizarlo, pero quería como hablarles para que ustedes tengan esa instancia de que a veces uno realiza un proyecto, pero ese proyecto te va a generar otras cosas y cuando ves el corte sabes que eso va a evolucionar. Como les comenté, la campechada se celebra este fin de semana, 20, 21 y 22 de noviembre. Va a ser una transmisión virtual por el Facebook del Instituto de Cultura. Asimismo, se va a transmitir por el Facebook del municipio de Caguas. Acá tienen los accesos para que, ¿verdad?, los tengan visibles. Esta es la programación. Se las puedo enviar, descargar ahora y enviar por el chat. O se las puedo pasar a Lara. Ah, Lara yo se la di, ella la tiene. O sea que tal vez Lara pueda compartirlo entre los estudiantes para que puedan ver acá. ¿Ve? Aquí tienen la Josca, estrena el sábado a las 6:30. Y acá tienen mis coordenadas en caso de que quieran seguir mis trabajos. Esto es una producción de Canica. Acá tenemos los apoyos del proyecto. Y ahora sí, estamos listas y listos, ¿verdad? Para conversar, que me hagan preguntas, alguna duda que tengan. Lara, adelante. Más bien quería pues comentar un poco, porque muchas veces pues se pasa por alto que un proyecto de esta envergadura, que es sumamente extenso y el poder recortar y ponerlo en, ¿verdad?, en meramente 10 minutos, pues a los que estamos desde acá, desde afuera, pues no vemos la envergadura del proyecto y todo lo que conlleva. Así que realmente pues vale la pena que estudiantes que también pasan por el proceso vean que esto no es solamente cuando se estudia, sino que es más adelante y que esto es continuo, que es un ejercicio continuo y que quizás lo más difícil no es filmar, sino acotar y tratar de crear un concepto coherente al momento de pues, poder ya finalizar y presentar un proyecto. Aparte de, quería, ¿verdad?, puntualizar en la pertinencia que se le da a un escrito, un texto, que muchas veces lo asumimos como una cosa pues vieja y ya obsoleta y como que ya eso no tiene, ¿verdad? Y se trae de forma vigente y el diálogo que haces directamente al cambiar, ¿verdad?, por la Josca. Me estuvo curioso, ¿verdad?, que cuando hablabas del ritmo, el ritmo de la pieza, que tiende a ir más de acuerdo a como nosotros percibimos, o por lo menos la idea que tenemos cuando leemos el cuento, que remite al campo, a esta cuestión tradicional, pero por otro lado también el juego con la violencia de género, que la violencia en sí misma no es una cosa que se da de un día para otro, sino que se da de forma también paulatina, ¿no? De forma lenta a través de ese ciclo que va llevando lamentablemente pues hasta un punto en donde pues nos encontramos frente a ese feminicidio. Y pues nada, que el diálogo va incluso entrando en otras dimensiones, por lo menos desde mi visualización, ¿verdad?, de la perspectiva acá, en cuanto a eso, en ritmo. Y por otro lado, me estuvo también interesante cuando hablabas de la tripa, ¿verdad? Ese juego de la tripa interna y esta vuelta al centro del pueblo, del centro de la isla, que remite a esa montaña y a esta vuelta nuevamente, ¿verdad? Incluso de forma, ¿verdad?, personal, si sales de Barranquitas, te encuentras en la ciudad y hay como un regreso a esa parte interior de lo que es nuestro, pues, la esencia, y por otro lado de la montaña y la isla en sí. Gracias, gracias por eso. Y felicidades por el proyecto, claro está, Gracias, sobre todo. Te agradezco eso, qué bueno que todas las cosas que mencionas son extremadamente relevantes. Voy a ir como por orden de lo que mencionaste. El ejercicio de edición, digamos, como cuando tienes una hora de material, teníamos más, o sea, cortamos una hora para entonces llegar a una síntesis de casi 10 minutos.
pues claro, es un ejercicio de edición, de visionaje, de volver a ver, de volver a sentir, de volver a la tripa de la que tú hablas, que para mí es vital. La tripa para mí es bien importante en la creación. Y asimismo, también trabajar con esta mirada y el anclaje con la situación de violencia, que debo mencionar, que no lo mencioné ahorita, pero en los feminicidios también se incluyen mujeres trans, tú sabes, que han muerto muchas. Y están, digamos, que es violencia de género en general, con las mujeres y mujeres trans también. Y es importante que la menciones. Esa mirada que tú dices de la vuelta, ¿no? Al campo, al Barranquitas, que es para mí también como Orocovis, ¿no? Es como parte de todo ese espacio en el que yo crecí. Pues claro que es llegar ahí como un espejo, ¿no? Y trabajar con un texto y que ese texto poderlo comentar con algo actual, pero también con mi propia experiencia, ¿no? Y cómo yo dialogo con ese espejo, cómo yo me veo ante eso y cómo el país se ve ante eso, ¿no? Dónde estamos parados como país en general, ¿no? Y, y sí, esa vuelta que tú mencionas es parte de esa memoria, ¿no? Y es vital en el proceso, pero gracias por todo eso que comentas, que es todo muy relevante. Gracias. Ajá, yo estoy. Ahora, aquí otra vez. Me encantaría poder seguir, pero sé que estamos corto de tiempo, abundando un poco más y, ¿verdad? Y viendo más al centro de la historia que estás contando en este episodio visual, que de 1 hora tuviste que reducirla a los 10, 9 minutos, que es un proceso bien difícil, porque hay que reconceptualizar por completo, porque en 9 minutos es bien difícil poder desarrollar el concepto inicial, un proceso bien interesante. Especialmente ahí me impresionó, ¿verdad?, que es la vaca en vez de un toro, y está la mujer que camina y los pasos, y de repente la vaca se encuentra a la mujer que yo entiendo que fue asesinada, ¿verdad?, en mi interpretación, porque cada cual puede tener su propia interpretación de la obra, eso es parte de lo rico de obra audiovisual y de todas. Y me encantaría, ¿verdad?, poder abundar en esto, pero considerando que aquí hay tanta gente de sonido y ingenieros de sonido, me gustaría abundar en lo técnico del sonido, porque me está bien interesante cómo hablamos de escribir un sonido directo, principalmente. No era un animal, le van a poner un micrófono, era con un boom, era todo el mundo alejado, wireless. Y pues estás hablando de que estando allí nosotros vimos una obra que tiene sonido directo, porque tiene un cierto tipo de sonido directo, pero entonces tú también hablas de que hay todo unas cosas que tú como directora pediste que captaran allí, y de ahí se hace como todo un libreto aparte, está el libreto audiovisual, que se como todo un libreto aparte de sonido que se desarrolla, ¿verdad?, por la directora que lo conceptualiza, y luego por una diseñadora de sonido que lo empata a esa imagen. Y eso para mí es como súper interesante, porque son dos libretos completamente diferentes, pero de una misma cosa, bajo un mismo concepto. ¿Cómo se da ese proceso, verdad, tuyo, estando allí, tomando imágenes que dices, quiero el guaraguao, quiero este otro sonido, y cómo eso luego, como tú dices, que lo eleva a otro nivel, que luego uno debe esperar de esa obra final, con ese sonido directo, porque sí es sonido directo, pero que es un libreto montado, no es necesariamente lo que escucharon mientras grababan, no es que están haciendo el directo de que mientras grababan eso es lo que se escuchaba, nosotros escuchábamos eso en esta obra. Es directo, pero es todo un libreto montado y editado, o sea, ¿qué se puede esperar de eso? Y cómo es ese proceso tuyo de saber, estando allí, qué quieres grabar, cómo lo quieres incluir, perdón, etcétera. Sí. Perdón. Ahora. Para mí, la naturaleza habla, ¿verdad? Entonces, claro, como estamos aquí en una pieza que se desarrolla en un espacio rural, que involucra un animal que encuentra algo, que se cruza con algo, ¿no? Ese espacio natural es vital para el relato de ese tránsito de ese personaje, que en este caso pues es la vaca, ¿verdad? Y hay un tránsito de esta figura femenina que es un poco
no tan evidente, ¿verdad? Porque la vaca la podemos ver claramente y demás. Entonces, claro, como el espacio natural es todo este espacio que tiene tantas y tantas capas, porque tenemos el sonido ambiente, claro, tenemos la captura de sonido de la cámara, porque dejamos el micrófono abierto de la cámara, pero teníamos al boom operator, el del sonido directo, aparte, que él pudo transitar mucho más el espacio, no necesariamente estaban pegados porque no podíamos tener tanta gente sobre la vaca, porque tú sabes, es tímida ella y no le gusta tanta gente alrededor. Y digamos que en ese sentido la instancia era, hay que capturar la mayor cantidad de sonidos naturales, individuales y colectivos, porque la finca tiene una sonoridad colectiva, pero también tiene sonidos puntuales como la guinea, el guaraguao, los árboles, las plantas, el agua, etcétera, pájaros, pitirres, había muchos, etcétera. Cuando tenemos todas esas capas, pues luego de esa captura, lo que yo converso con la diseñadora de sonido, ¿verdad? Que está trabajando en eso ahora, Maite Rivera Carbonell, es que aquí la instancia de lo que está pasando lo va a determinar el sonido. Digamos que con una instancia natural, pero experimental, porque habrán agudezas, por ejemplo, las guineas vienen después del primer hallazgo, con lo cual esas guineas van a estar altas y van a estar, tú sabes, guineas, porque son las guineas las que cuentan, además de la vaca, ¿no? El guaraguá que tenemos va a pasar también en un momento puntual, no pasa en cualquier momento el guaraguá o la guaraguá. Lo mismo con la danza de los árboles, lo mismo con gallo. El inicio es todo viento, mucho viento, porque es verdad, esto es una finca con mucho viento y habla de lo que viene, ¿no? Entonces, todo eso entra como una construcción que es como un guión, pero de sonido. Digamos, acá este es el guión de imagen, de ese montaje, de ese proceso de edición, de ese proceso de montaje y de soltar también, decidir. Ustedes saben, en la creación audiovisual, pues hay que tomar decisiones constantemente. Así que el sonido entra a darle una capa total, pero que hay que hacerla pues con el rigor de haber pensado y de haber dicho, pues necesitamos tener sonido directo definitivamente para poder alterar esos sonidos de manera más rigurosa, con mayor calidad. Y asimismo eso va a entrar como una capa adicional para que la audiencia con el sonido pueda entonces navegar el espacio desde otro lugar que es multisensorial, ¿verdad? Porque el sonido es multisensorial. Lo escuchamos ¿verdad? Por el sentido auditivo, pero nos puede generar cosas en todo el cuerpo. Con lo cual, al igual que la imagen, pues el sonido viene a relatar principalmente este recorrido de este animal en esta finca, anclado con la historia de lo que estamos mostrando, ¿no? Como es un narrador más el sonido y por eso es tan importante. Lamento mucho que no lo puedan ver hoy con sonido final porque aquí hay varios ingenieros de sonido, pero el sábado lo pueden ver y con gusto les envío el link para que luego lo vean si es que el sábado no se pueden conectar. Porque me parece importante sí que puedan ver la pieza final. Esta fue una pieza en proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Tenemos unos 5 minutos adicionales. Están tímidas y tímidos. Voy a hacer el stop share. No tienen un solo comentario. Es en serio. Hay alguien en el chat, mira. Ya, ok. ¿Alguien quiere comentar algo? En cuanto a sonido, ¿cómo lo ven? Ingenieros de sonido, gente de cinematografía, televisión.
Miren que nos queda poquito tiempo, aprovechen. Pablo abrió micrófono. ¿Tú quieres preguntar algo, Pablo? Sí, no comentarle, Glorimar. Ajá. Primero que nada, felicitarla porque Gracias. está magnífico el trabajo. A la profesora Lara Serrano por la invitación y a usted. Eh, Sumamente interesante, de verdad, me agradó mucho. El sonido, pues yo considero que está muy bien, me agradó mucho su trabajo. Eh, Nada, me gustaría ansioso de ver el producto final, Claro, porque ese ¿verdad? fue el sonido de rodaje, que ya tú sabes que se escaparon ahí cosas, no es la banda sonora, el sonido está en un track aparte trabajándose ahora mismo. Fíjate, a mí me gustó mucho donde la filmaron, o sea, todo ese ambiente, esa montaña, me gustó mucho. Sí, es una finca Me, increíble. De verdad, me cuando sorprendió puedan, mucho, perdón, disculpe. No, no, prosiga, disculpe. no, es una finca en el sector Bajuras, en Orocovis. Cuando puedan darse la vuelta por allí, vayan por ese barrio, el barrio Gato en Orocovis, es maravilloso, de verdad que sí. Y hay hasta dónde quedarse. Es al lado de Toro Verde, o sea que es fácil llegar, es bello, es un lugar muy lindo. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Que ya tenemos que ir cerrando la jornada. Me gustó mucho cuando vi la vaca, que dije, ven acá, pero no es toro, es vaca. Y eso, esa idea, ¿verdad? De verdad, ese concepto está genial. Sí, para mí eso sí era vital e importante. De hecho, yo empecé el proyecto, ¿verdad? Investigando toros también. Pero cuando encontré la vaca, dije, es ella, la Josca, porque hay que hablar del femenino y hay que hablar de la inclusión, hay que hablar del le también, le Josque, ¿sabes? Hay que hablar de eso, hay que hablar de la inclusión. Y también comentarlo, ¿no? Porque el periodo de la narrativa y de la obra de Abelardo Díaz Alfaro, pues claro, el periodo, es una época donde la mayoría de los personajes eran masculinos, entre otras cosas. Así que sí, era importante para mí cuando di con el hallazgo de, gracias a un veterinario barranquiteño, que me dio el contacto de don Pepe, pude, imagínense, pues, cuando vi la vaca dije, es ella, pues claro, porque hay que hablar de eso. Me gusta eso que creo que fue Pablo el que lo dijo, porque ya tan pronto como la gente cuando ve la vaca, ya ahí está haciendo un cuestionamiento y crea una conversación con esa sola imagen de decir, espérate, esto es una vaca. Y ya te lleva a ver toda la pieza con una mirada diferente y una mirada de cuestionamiento y de análisis, porque ya eso te choca, no de mala forma, sino, pero ya te hace una pregunta y te plantea un tema. Y eso es súper interesante, especialmente cuando la pieza es de 9 minutos, que no, ¿verdad? Que no tiene todo el tiempo que pudiera tener para desarrollar un tema, que de una forma tan de inmediato puedas crear ya esa conversación y esas preguntas y análisis sobre por qué es una vaca, por qué es una mujer, el feminismo, etcétera. Y eso es súper logrado, o sea, lo lograste ahí, lograste un montón. Gracias. Eso es súper. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, de verdad que sí. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, si no ya pues tendríamos que ir concluyendo la jornada. Bueno, les quiero dar las gracias de verdad por haberse conectado a esta conferencia. Lara tiene la programación completa de la campechada, con lo cual, Lara, yo te envío entonces el corte final la semana que viene, luego del estreno el sábado, para que lo tengas disponible en caso de que lo quieras divulgar
tomando en cuenta que en caso de que alguien no se pueda conectar y verlo, pues pero que puedan ver el trabajo de diseño de sonido y ya como corte final. Seguro, muy agradecida, ¿verdad?, por la invitación y sobre todo, ¿verdad?, el tiempo para poder dialogar y entender un diálogo sobre el diálogo, ¿verdad? Y que pues nada, que los estudiantes también tengan la posibilidad de enfrentarse a algo diferente, distinto y poder entonces verlo de primera mano, directamente de los artistas. Pues muchísimas gracias, Lara, de verdad, y gracias, Kevin, Pablo, Jacob, Omar, Juan, por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias a todas y todos. Estamos en conversación y mucho gusto, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a Un placer ustedes. para nosotros. Un Buen placer para día. nosotros. Muchas gracias por la invitación. Lindo día. Chao.